El descubrimiento de América ocasionó en España una frenética actividad jurídica que tendría una cumbre en 1512 en la conocida como controversia de Valladolid, cuyo caballo de batalla sería aclarar si España tenía derecho a la conquista de las Indias. En 1550, año en que tuvo lugar esta celebérrima discusión, ya hacía medio siglo que se venía hablando del asunto, y en ese tiempo habían sido redactados dos cuerpos de leyes después de las promulgadas por Isabel: las leyes de Burgos y Valladolid de 1512 y 1513 y las de 20 de noviembre de 1542, conocidas como leyes nuevas, en las que se prohibía la esclavitud de los indios y se ordenaba que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la corona. No había sido menor la acción de los dominicos en la denuncia de los abusos que llegaban a cometerse en las encomiendas, o en algunas de ellas. Es de suponer, al menos, que en las detentadas por Bartolomé de las Casas no sucedían esos atropellos, y consiguientemente debemos suponer que habría otros encomenderos que, como él mismo, no se extralimitaban. Pero Bartolomé de las Casas se convirtió en 1514, momento en que comenzó su particular campaña en defensa del indio, campaña que, si en sí misma es encomiable, parece que deja de serlo cuando para apoyarla usa no ya datos erróneos, sino evidentes y manifiestas mentiras. Pero de sus continuados exabruptos, que contra todo pronóstico lograron atraerse la simpatía nada menos que de Carlos I y posteriormente de Felipe II, llegó a concitarse una acalorada discusión en todos los ámbitos de la vida nacional. Unas discusiones y unas justas preocupaciones que acabaron dando pie a la controversia de Valladolid. En la misma, a la que dedicamos más amplia atención en otros vídeos, y que acabó dando lugar al derecho internacional, se suscitó un aspecto en el que parece interesante centrarse un momento: la guerra justa. Y a esta, que más que historia es filosofía, vamos a dedicarnos en este momento. Al respecto, un jurista de nivel destacado, Juan Ginés de Sepúlveda, defendía el principio de guerra justa y afirmaba que los indios, como el resto de la humanidad, estaban obligados a someterse a quienes eran más prudentes, a los que destacan en virtud, que están en la obligación de enseñar esas virtudes para, como en su momento hizo Roma, gobernar de forma prudente conforme al derecho natural. Decía Sepúlveda: hay otras causas de justa guerra menos claras y menos frecuentes, pero no por eso menos justas ni menos fundadas en el derecho natural y divino, y una de ellas es el someter con las armas, si por otro camino no es posible, a aquellos que por condición natural deben obedecer a otros y rehúsan su imperio. Los filósofos más grandes declaran que esta guerra es justa por ley de naturaleza. En otros aspectos, en otras afirmaciones, podemos estar en mayor o menor acuerdo o desacuerdo con Sepúlveda, pero en principio quedaba claro que la primera duda que salió a flor, si los indios eran seres racionales, quedaba manifiestamente a salvo. Quien era el máximo defensor de la guerra justa daba por sentado que lo eran. Y ese conocimiento no era nuevo, ya que desde el momento de la conquista fueron así considerados. Con esa consideración, y contraviniendo las instrucciones reales, se esclavizaba a los indios que habían provocado enfrentamientos. Así Cortés en la conquista de México, al tiempo que se encontraba al frente de ingente cantidad de tropas constituidas por naturales, no dudaba en tomar como esclavos a aquellos que lo traicionaban o que le presentaban guerra, a los que marcaba en la mejilla con una G, inicial de guerra. La esclavización estaba prohibida, pero las acciones bélicas, conforme a la tradición existente en todos los lugares del mundo, seguía suministrando esclavos. Para controlar esa actuación, una nueva ley de 1530 manifestaba expresamente
que quedaba prohibido todo tipo de esclavitud de los indios, aún en guerra justa. Se estaban marcando unos principios absolutamente novedosos en el ámbito jurídico, no solo de España, sino de todo el mundo conocido y por supuesto del que estaba por conocer. ¿Estaban cumpliéndose estrictamente las órdenes? Es de suponer que no. Pero eso no quita importancia al hecho, ya que no se trataba tan solo de una discusión más o menos generalizada, que asumiendo la humanidad de aquellos seres que acababan de tener contacto con el mundo occidental, europeo, español, daban un paso más y se cuestionaban si la guerra que se les pudiese hacer era justa o injusta. Gran novedad histórica. En cualquier caso, y como cada asunto, se hace necesario juzgar el hecho en el momento. No podemos juzgar el hecho con la mentalidad de hoy. Sí debemos compararlo, por el contrario, con lo ejercitado por otros y por nosotros mismos en los momentos del hecho y en los tiempos posteriores. Siendo así, resulta curioso que la leyenda negra contra España haga hincapié en hechos relacionados por otros, imputándoselos a España. Así, como contrapunto a esa actuación, podemos encontrar la actuación llevada por Inglaterra. Dejaremos de momento lo actuado en América para centrarnos en un hecho llevado a cabo en Australia, donde en 1945, 4 siglos después del momento que estamos tratando, prohibió la caza de aborígenes, que venía llevándose a cabo desde que iniciaron la colonización. Tampoco se cumplió la ley de forma inmediata, a pesar de poseer unos medios técnicos infinitamente superiores a los existentes 4 siglos antes. Con un añadido: Inglaterra decretó esa prohibición impelida por el hecho de que se estaba llevando a cabo el proceso de Nuremberg, y aparecer como acusación de genocidio a alguien. España, en el siglo XVI, ni ejercitaba cosa semejante, ni precisó acicate ajeno a sí misma para plantearse su derecho de conquista. Del mismo modo que en Australia no se cortó inmediatamente la caza de aborígenes, tampoco en la España americana tuvo aplicación inmediata la abolición de la esclavitud de los indios. Así, entre los años 1532 y 1541, según señala Danilo Arce, se produjo el momento álgido de la esclavización de indios. Pero por encima de eso debemos referirnos nuevamente al hecho de haber reconocido la racionalidad de los indios desde un primer momento, dado que, de no haber reconocido la racionalidad de los mismos, la conquista no hubiese podido justificarse, pues uno de los títulos que la avalaban y que le reconocían todos los teólogos fue la evangelización, y esta no hubiera sido posible sin la aceptación de la racionalidad indígena.